la explicación para el trabajo final de fonética y luego pues se presentan como dificultades porque no están pendientes, ¿sí? Entonces, esperemos que ingresen quizá otros, pero antes vamos a comenzar, ¿listo? Para el día de hoy tenemos los fenómenos fonéticos, ¿sí? Que van a encontrar, pues en su mayoría, estos fenómenos en sus audios, ¿sí? ¿En qué consiste entonces ese trabajo final? Ya les voy a compartir mi pantalla. Bien. Entonces, de los fenómenos fonéticos, es importante tener en cuenta distintas, digamos, por qué eso ocurre, ¿sí? Entonces, bueno, al pronunciar los sonidos de la lengua, el hombre tiene tendencia a obtener el máximo efecto con el mínimo esfuerzo. ¿Eso qué quiere decir? Que en la fonética, muchachos, la ley del mínimo esfuerzo es la que impera. Eso suena como, pues como es extraño, ¿cierto? Porque como, bueno, ¿cómo así que la ley del mínimo esfuerzo? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los seres humanos intentamos siempre hablar de las formas más fáciles, ¿sí? A nivel, pues, de sonido, ¿sí? Un momentico, que es que no está ese WhatsApp. Esperen, yo cierro el WhatsApp. Listo. Entonces, en este caso, la ley del mínimo esfuerzo, ¿qué implica? Antes miremos unos ejemplos. La facilidad fonética, ¿sí? Entonces, se han ocurrido distintos cambios, como por ejemplo, antiguamente se decía oscuro y ahora ya se dice oscuro. Si sí, miren que es oscuro, es difícil, entonces por ley del mínimo esfuerzo, ya con el paso del tiempo decimos oscuro. Pasa lo mismo, por ejemplo, con substancia. Antiguamente se decía substancia, pero por la ley del mínimo esfuerzo, entonces fue quedando como sustancia, y así sucesivamente. También hay, digamos, un dinamismo en la sincronía por los hablantes en un tiempo, en una región o una cultura específica. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, mucho del acento y los fenómenos fonéticos que ocurren en la costa vienen algunos también como de la forma como se hablaban las lenguas africanas que llegaron ahí. Entonces, el contacto interlingüístico también produce cambios fonéticos en las distintas lenguas. También por la cultura, entonces la música, todo eso con el paso de los años va marcando, digamos, que va marcando estos fenómenos, los va produciendo, ¿sí? También la vitalidad de la lengua, el aumento de los hablantes, etc. Bien. Entonces, básicamente existen tres grandes tipos de fenómenos, que son cuando adiciono un sonido. Entonces, yo creo que es súper claro, ¿sí? Cuando adiciono uno o más sonidos, pero entonces, ¿en qué posición? Al inicio está la prótesis, entonces de entrar, descanso, descaso, a levanto, hay muchos, a remedar, a planchar, así, a levanto, busté. ¿Qué otras conocen ustedes? Pues si adicione sonido al comienzo de palabra. Puay. ¿Cómo? Puay. Puay. ¿Por qué puay? Se le agrega un sonido antes, ¿no? Es ay, ¿no? Y se cambia totalmente como
el sentido de la palabra, o más bien como el sentido formal de la palabra. Es decir, ahí se dice puay. No, mire, ese es otro fenómeno porque viene de por ahí, ¿sí? Entonces, por eso decimos puay, estamos queriendo decir por ahí, ¿sí? Entonces, ese es otro tipo de fenómeno que lo veremos al final. ¿Listo, Camilo? Pero ahí no se agrega porque es por ahí, ¿sí me entiende? Profe, Listo. Profe, Hola. acolado. ¿la palabra adelante sería o no entraría? No, porque esa palabra está bien. Profe, y Pro- acolado. ¿Cómo? Acolado. Ahí sí, con A hay muchos. Profe, también sería anaranjado, ¿no? Algunas personas dicen anaranjado. Anaranjado está permitido por la RAE, pero digamos que también fue un cambio fonético que se fue aceptando. ¿Qué otros ejemplos? Ustedes hablan mucho, todos decimos un montón de esos fenómenos. A ver otros, no se me van a conectar ahí de fantasmas, hablen. ¿Qué otros ejemplos podemos encontrar? A ver, en sus audios no han percibido este tipo de fenómeno. Bueno, vamos entonces a dar otros pequeñitos ejemplos. Por ejemplo, tengo ya les voy a decir, yo acá tengo otros. Bueno, entonces con A hay muchos, con D también, en el caso como de entrar, pues, pero también, por ejemplo, con A está el de, sí, como por ejemplo, pues en paisa esta es una palabra, pero lo decimos mucho, como agüevado, ¿sí? Con esa misma A que se vuelve también un verbo, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, en todas esas palabras con H que se le agrega G, huevo, lo que uno dice es huevo, ¿sí? Pero por prótesis, para comodidad de la pronunciación, decimos huevo, decimos hueso, ¿sí? De ahí hay un montón, o sea, todos esos cambiecitos donde le ponemos una G, donde está la H, ahí vamos a encontrar ese tipo de ejemplo. Veamos en el medio, cuando adiciono sonidos en el medio. Es un clásico, toballa. Mira que ahí también, cuando hay H, se tiende siempre a adicionar uno o más sonidos. Es toballa. Este es muy común. Este es súper común. Entonces, este es el de la luz, sí, perdón. Entonces, este es muy común, el de briega, ¿sí? Realmente la palabra es brega, ¿sí? Bregar, ¿sí? Pero, Laura, no entiendo tu pregunta. ¿Fenómeno entraría, profe? No, no sé. Bien, entonces tenemos acá muchas palabras, miren, trajeron, trajeron. Hay un montón de palabras donde esta I se mete en medio de la E, ¿sí? Para, no sé si recuerden otras. Bien, tenemos Maicato, en vez de decir Maicao, que es una región de La Guajira. También tenemos, para epéntesis, por ejemplo, lloriquear, llorisquear, entonces se mete esa S. En tropezar, los niños dicen trompezar. ¿Se han escuchado? Muchos son
incluso estos fenómenos son muy comunes en la etapa primeriza en la infancia. ¿Queda claro el de péntesis? Profe, Naiden también sirve. Sí, ahí hay dos fenómenos. Es una epéntesis, pero también es Bien, para Bobe. listo. Profe, pónete entraría. Pónete. Es ponte. Ah, entra, claro, obvio. Entra, entra. Profe, Teres. En vez de tres, dicen Teres. En vez de tres, dicen ¿Cómo? Teres. Ah, sí, claro, también. Bien, entonces para el final hay muchos. Fuiste, dijiste, oíste, con esa S en los verbos, eso es un clásico, ¿sí? Hay, por ejemplo, en ciertas en zonas de Boyacá, por ejemplo, cuando estudiábamos la música del Indio Rómulo, salía mucho de vide, o sea, de ver, me parece bellísimo, vide, vide allá, como vea allá, no sé, es muy lindo ese. Nadies y Naiden, que es tanto una epéntesis como un paragoge. ¿Qué ejemplos tienen ustedes al final? Espérenme. ¿Cómo? Espérenme. Sí, porque es espérenme. Ese de S y N al final de los verbos es súper común. ¿Qué otros? Por ejemplo, hablaste, pues que también es con la misma S, pero miren huésped, en vez de huésped. Sí, como esa D al final es difícil por esa ley del mínimo esfuerzo fonético, entonces la gente dice huésped, ¿cierto? Bueno. Profe, nadie entraría también. ¿Juan? Nadie, porque sería nadie. Nadie, sí, claro. Bienvenidos. Bienvenidos, también hay muchos, pues estos son muy fáciles. ¿Sí? Bueno, entonces, dudas con respecto a los fenómenos de adición. No, ¿cierto? No. Entonces, me demoré harto haciendo estas diapositivas para que fuera bien claro. Entonces, bien. Ahora tenemos supresión de uno o más sonidos. Este también es fácil porque, bueno, voy a analizar dónde se quita un sonido. En el caso anterior era dónde se adiciona. Ahora voy a analizar dónde se quita, dónde se suprime. Van a encontrar este fenómeno como supresión, elisión, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Bien, entonces miren estas. Al inicio lo llamaremos aféresis. Muchachos, a mí no me interesa tanto pues que uno se aprenda aféresis, sino entender que uno puede agregar al inicio, en medio y al final, ¿sí? Entonces miren al inicio, toy, ta, guamasa, onde, analfabeta, mano que es muy de esta región, de Santander y el Llano. Pero hay muchísimos más. ¿Ustedes cuáles se saben? Mira, dicen a veces ira. Sí. ¿Qué otros? Esos hay muchísimos. Por ejemplo, para decir enhorabuena, ¿sí? En España dicen enhorabuena, ¿sí? O por ejemplo, en México, que dicen ahorita, ¿sí? Es ahorita, ¿sí? Bueno, hay un montón, ¿sí? También
por ejemplo, pa, ¿sí? Que puede ser interpretada, eso es muy charro, porque, o sea, uno no sabe si es una apócope o una ferocis, porque como es las mismas dos sílabas, entonces, pues al mismo tiempo, uno puede decir pa o pa, en fin. De estas hay muchas. Tenemos en el medio, miren en el medio, ensimismado, encimado, adscrito. Estas con las D o las X o las C en medio son clásicas. Sí, entonces por decir, uno no dice doctor, no doctor, sino doctor. ¿Sí? La gente no dice acción, sino acción. Entonces se va perdiendo todos esos sonidos difíciles. Por ejemplo, atmósfera, delante dice atmósfera. ¿Qué otros se saben? Piensen. Centao, ¿Cómo? centao, Sí, ¿qué otro? pisao, clavao. Casi siempre se suprime mucho la D, bueno, Sí. acá en el llano. Ajá, de hecho, este fenómeno de la pérdida de la dental oclusiva D es súper común en el llano, supremamente común. Lo vamos a encontrar casi como una regla, muchachos. Es casi una regla para el llano, esa pérdida de la D, pero en general muchas zonas del español, por ejemplo, madrileño y demás, hay una pérdida de la D en posición intervocálica. ¿Listo? Porque siempre hay dos vocales, ¿vale? Bien, ahora en el apócope, que ya es pérdida al final, clásicos, profe, seño me parece divino. De hecho, cuando trabajaba en Urabá, allá los niños y los profes, pues los estudiantes a uno no le dicen profe, le dicen seño. Y creo que en muchas partes de la costa también. Y pues yo incluso cuando llegué a la universidad, en primer semestre tenía esa costumbre también. Y todos se burlaban cuando decía pues seño. Y entonces todos me quedaban mirando. No, me parece espectacular. Además que esa pérdida neutraliza el género. Entonces yo le puedo decir seño a un hombre o a una mujer. Y no les, pues aplica para ambos sexos. Es lindo, es lindo. El clásico pa o ma. Pa para referirse a papá, ma para referirse a mamá y pa para. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros los paisas usamos mucho de ese apócope porque todo es para allá, para acá, venga, sí, pa, nunca decimos para. Y en la costa también encontraremos la pérdida de la D como una de la aérea al final como un apócope súper común. Yo digo, jugar, ven y jugar, ¿sí o qué? ¿Cómo más? ¿En qué otros verbos por ahí los costeños que se pierden esa aire del infinitivo? Hace. Caminar. Como vamos a hacer. Ah, muy bien, Vamos a hacer clásico. muy bien. Vamos a ese vamos a, es divino, ese es divino, ese vamos a. Tenemos otros también, como por ejemplo, el usted, si nadie dice usted, eso sí, pues si el que diga que la gente dice usted, eso sí es una mentira muy grande. Todo el mundo dice usted. Dice, porque esas D, esas T, esas R, todas esas consonantes al final, por ley del mínimo esfuerzo, eso tiende a perderse. Incluso en un habla culta, en un discurso, cuando la gente ya habla un poco más rápido, fluido, uno puede mirar muy fácilmente esas pérdidas de las consonantes al final o esos apócopes de consonantes al final de palabra. ¿Queda claro los fenómenos de supresión? Sí, señora. Sí, señora. ¿Seguros? Sí. Entonces seguimos.
Bien. Acá la cosa ya se complica un poquito. ¿Por qué? Porque ya vamos a encontrar otros tipos de fenómenos donde hay cambios, ¿sí? Cambios. Es decir, yo ya no agrego ni suprimo, sino que cambio algo que no era, ¿sí? ¿Sí? Entonces vamos a mirar cómo se producen esos cambios. Se pueden producir entre consonantes, vocal por vocal, vocal por consonante, cambiar la posición de la palabra, etc. Entonces vamos a ver algunos. Yo tengo el primer gran grupo son las asimilaciones. Una asimilación es un cambio de un sonido que puede asemejarse. Es decir, es un sonido relativamente similar. ¿Yo cómo sé que el sonido es similar? Por el AFI. ¿Tienen el AFI ahí? Sacan su AFI en su celular o no sé dónde rayos lo tengan. Pónganlo ahí. ¿Lo tienen? ¿Listos con el AFI? Estoy hablando sola. Yo voy a crear un reggaetón que diga, no, yo perreo sola, sino estoy hablando sola. Apenas para hablar. Listo, entonces miren, vamos a mirar por qué hay una asimilación, o sea, en qué radica esa semejanza. Esa semejanza me la va a decir el AFI. Entonces, empecemos. Asimilación consonántica, ¿sí? Entonces, no necesariamente comparten el punto o modo de articulación. Es decir, yo puedo asemejar en cualquier punto del AFI. Miremos, entonces tenemos taxi, taxi. En el AFI, taxi es con K, ¿sí? Si miramos, la K es una ¿qué? Una velar, oclusiva, sorda. Mientras que T es una dental oclusiva. ¿En qué se parece la velar oclusiva sorda con la dental oclusiva sorda? En que ambas son oclusivas y ambas son sordas. Entonces, sí, miren que ahí hay un nivel de semejanza. ¿Queda claro en ese punto? ¿Sí tienen el AFI en la mano? Sí. O sea que por eso es que se puede cambiar, porque las dos son oclusivas. O sea, si no fueran oclusivas, no se No, podrían hay cambiar. casos en que hay cambios locos, pero para entenderla, en este caso hay una semejanza, puede haber intercambios entre las oclusivas, sí, pero vamos a ver que en otros casos pues, el cambio es loco, pero en general hay una semejanza, en este caso la oclusión. ¿Listo? Listo. Bien. Miremos, por ejemplo, esta clásica costeña, carne. Sí que hay, vamos a mirar qué tan disímiles o semejantes son. Entonces tengo un alveolar sonora vibrante simple que cambia a una dental oclusiva sonora. Solo la semejanza se da por la sonoridad. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, el cambio es bastante garrafal, pero es un cambio que se da muchísimo en la costa, ¿sí? Carne, árbol, ahí hay una cantidad, ¿sí? No sé los costeños si tienen otros ejemplos del cambio de la vibrante simple por la dental oclusiva sonora. ¿Tienen algún otro ejemplo? Parte. En vez de parte, dice parte. Espérenme un momentico, muchachos, que voy a resolver una situación doméstica. Ya vuelvo. Vayan mirando ahí
Miren si pueden encontrar otros ejemplos para que no nos quedemos solo con los ejemplos de la profe. Listo, profe, gracias. Un minutico. Listo. ¿Quién dijo el ejemplo de ese cambio de la vibrante simple por la dental? Yo, ¿Qué ejemplo dice? comparte, parte. Ah, sí, claro. Bueno, y tenemos unas muy lindas. Bueno, de este fenómeno hay muchos. Estos solo son algunos ejemplos básicos, ¿sí? Pero esos son demasiados los fenómenos que hay, ¿sí? Pero tenemos, por ejemplo, cuando un clásico, hay una velar fricativa sorda, que es el sonido de J, ¿sí? Cambia casi siempre por F, que es una labia dental fricativa sorda. Miren que ese cambio es bastante significativo, pero ¿qué comparten? ¿Cuál es la semejanza entre esos dos fonemas? Miren el AFI. Ah, ¿aló? ¿Aló? ¿Cuál es la semejanza, mire, entre una velar sorda fricativa y una labiodental sorda fricativa? ¿Cuál es la semejanza? Que las dos son fricativas y sordas, profe. Exacto, obvio. Entonces miren que pues hay unos que sí tienen como lógica, bueno, ambos son oclusivos, ambos son fricativos, entonces esos cambios o esos desplazamientos pues no son tan locos como uno piensa, ni es del habla vulgar, no obedece a las reglas fonéticas que han regido las lenguas durante milenios. ¿Sí? Bien. Ahora, veamos la asimilación entre vocales. Esta es súper común también. Y se puede dar casi siempre entre I, E, I, U y O. Es casi siempre A, al ser una vocal central, muy pocas veces A se sustituye, muy pocas veces. Miramos, tutuma por totuma, despierto por despierto, absoluto. Aquí es lindo porque miren que acá es un cambio
de una consonante por una vocal, pero es una vocalización, ¿cierto? Absoluto. Taisi, sí, otra variante. Dirección, ¿sí? Aquí, no, aquí me equivoqué, este fenómeno no iba. Eso es una edición, ¿sí? ¿Qué otros ustedes se saben? Bórrenlo. ¿Qué otros ustedes se saben donde haya un cambio hacia una vocal? Que una consonante u otra vocal cambien. ¿Recuerdan esos hiatos que se diptongizaban? Casi siempre cambia I por E. ¿Recuerdan? ¿Sí recuerdan o no recuerdan? Sí, profe, sí recuerdo lo que bloqueo mental. Bueno, entonces teníamos ahí línea por línea. Entonces mire que es una vocalización, pero también es una diptongización de un hiato, pero es una vocalización porque para que se diptongue, tiene que pasar a I. La I acerca las vocales, tiene que haber ese cambio. Bueno, veamos otro fenómeno que es el de la disimilación o diferenciación. Esta es súper interesante. Entonces es la semejanza de dos sonidos cercanos que originalmente se diferencian y que fonéticamente se vuelven iguales. ¿Eso qué quiere decir? Miren, árbol, normalmente árbol, entonces se diferencia la R y la L, ¿sí? Pero como aquí lo que se van es a disimilar, es decir, va a tomar el mismo fonema. Entonces tengo árbol, celebro, ¿sí? O puedo tener cerebro, celebro, ¿sí? Tengo submarino, entonces se normaliza la M. En limón, mire, MM. Alquilar, LL. Si todas se vuelven L, todas se vuelven, toman el mismo sonido, ¿sí? Como que si este sonido absorbiera este. ¿Queda claro? Entonces, cuando una palabra se vuelve, todos los fonemas se vuelven el mismo, ¿sí? Como que se relativiza. El mejor ejemplo es limón, que es muy común en zonas de la costa pacífica y el Caribe. ¿Queda claro este? Sí, profe. Bueno, y tengo la sonorización o desonorización. Para entender este fenómeno, tengo que tener el AFI en la mano. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Es cuando una consonante se vuelve sorda o sonora, pero conserva el punto de articulación. ¿Cómo así? Veamos. Ya yo tengo la palabra normal, estándar, apto. ¿Sí? ¿Qué fonema es la P? Entonces es una bilabial oclusiva sorda. ¿Sí? Pero como hay una sonorización o desonorización, entonces no digo apto, sino que digo apto. Y casi suena lo mismo. ¿Por qué? Porque pasó de ser sorda a ser sonora. Pero es, digamos, ambas son oclusivas, ambas son bilabiales, solo que una es sorda y otra sonora. Entonces el cambio se da en ese sentido. Miren, por ejemplo, en doctor, la palabra estándar que es una oclusiva velar sorda y se sonoriza con la G, que es una oclusiva velar sonora. Entonces digo doctor y casi que ni se, o sea, el cambio es, uno en la escritura lo percibe, pero en el sonido casi que ni se percibe, es decir doctor que decir doctor. ¿Sí? Casi que suena igual. Exacto, porque miren que el cambio es solo de sonoro a sordo o viceversa, pero no me va a cambiar el punto de articulación ni el modo, o sea, no,
como en el primer caso, que aquí es más caprichoso, más arbitrario, aquí sí es, digamos, más regular. Es la regla, sordo por sonoro o viceversa. Tengo admitir y admitir, sí, aquí de pronto sí se escucha un poquito, pero es lo mismo. Una dental sonora oclusiva pasa a ser sorda. Entonces digo admitir o digo admitir, pero miren que es muy poquito. Tengo vagabundo, aquí me equivoqué, vagabundo o vagamundo. Acá también sé que esta no es una sonorización. Qué pena, yo transcribí el manual, pero a veces, como les digo, esos manuales tienen bastantes errores en fonética. Cuando uno busca por ahí en internet, miren un error. Este no es una desonorización. ¿Por qué? ¿Por qué vagamundo no es una desonorización? ¿Quién me dice por qué ese ejemplo está mal? Porque no hay una similitud en el cambio. No. ¿Por qué este ejemplo está mal? Porque tienen Vagamundo y diferentes vagabundo. conceptos, ¿no, profe? ¿Cómo? Vagabundo es, pues normalmente se conoce como el que vive en la calle. Y vagamundo es el que va vagando No, por el pero mundo. es que no es semántico. Yo es con el AFI que me tienen que dar la respuesta. Mm, ¿Sí? Porque vagamundo y vagabundo no es una sonorización. Miren, ¿qué es la B? Es una Porque la, bilabial sonoro oclusiva. ¿Y qué es la M? Una bilabial nasal. nasal. Entonces, ¿por qué no es sonorización? Me responden en la próxima llamada. Ya les voy a enviar, que esto se va a cortar.